Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en el universo de las noticias que nos dejan boquiabiertos, en esos chismes que amamos, y vamos a hablar de algo que, créanme, nadie se esperaba. ¿Están listos? Porque la noticia es grande, muy grande. En el mundo de las celebridades siempre hay sorpresas, giros inesperados, y romances que nos tienen al borde del asiento. Y esta vez, la bomba cayó sobre dos nombres que todos conocemos y que, a pesar de los rumores y especulaciones, parecían tener un destino, digamos, predecible. Pero como la vida misma, el destino es impredecible, y el 12 de septiembre de 2025, una noticia sacudió a todos: Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendieron a todo el mundo. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, dos nombres que ya son leyenda en el mundo de las telenovelas, dos personas que habían construido una imagen, bueno, ya lo descubrirán. Pero antes de que les cuente todos los detalles, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis, chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que por favor, suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Ahora sí, volvamos a la noticia que nos ocupa. La noticia del 12 de septiembre de 2025 fue como un trueno en un cielo despejado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿juntos? ¿Otra vez? ¿O tal vez por primera vez en serio? Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y los fans, bueno, los fans se dividieron en dos grandes bandos, los que celebraban, y los que simplemente no podían creerlo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿De dónde salió esta noticia bomba? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo fue un éxito profesional para ambos, sino que también fue el punto de partida de un romance que durante un tiempo mantuvo a todos con el corazón en un puño. En la serie sus personajes, Eda y Serkan, vivían una historia de amor llena de altibajos, de momentos románticos y de desafíos. Y fuera de la pantalla, la química entre Hande y Kerem era innegable. Las fotos, las entrevistas, los rumores, todo apuntaba a que la ficción se estaba convirtiendo en realidad. Los fans, enamorados de la pareja, soñaban con verlos juntos para siempre. Y durante un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, compartieron momentos juntos, se mostraron enamorados, y todo parecía perfecto. Parecían la pareja ideal, la pareja que todos querían emular. Incluso llegaron a viajar juntos, compartiendo fotos en redes sociales que hacían suspirar a medio mundo. Era la pareja perfecta de la telenovela, de la vida real, de todo. Recuerdo perfectamente esa época. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios, de análisis de cada foto, de cada gesto, de cada publicación. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, hacían montajes, escribían fanfics. Era una locura, pero una locura hermosa. Todos estábamos enamorados de la pareja, de su química, de su amor. Parecían la definición misma de pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo empezaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la relación. Y aquí es donde la magia se rompe, amigos. La perfección no existe y la vida, incluso la de las celebridades, está llena de altibajos. Los primeros rumores eran sutiles, pequeños indicios que los más observadores detectaban: menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, declaraciones un poco ambiguas en entrevistas. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular. Las revistas turcas, expertas en el mundo de las telenovelas, empezaron a publicar artículos sobre la posible crisis. Las portadas se llenaron de fotos de Hande y Kerem, con títulos que sugerían problemas en la relación. Y por supuesto los fans, que siempre son los primeros en darse cuenta de algo, empezaron a notar un cambio. Y finalmente llegó la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación.
El corazón de los fans se rompió y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Recuerdo la tristeza generalizada. Era como si todos hubiéramos perdido a un familiar. La decepción era palpable, el sentimiento de que algo hermoso había terminado. A partir de ahí, cada uno siguió su camino. Ande continuó con su exitosa carrera, protagonizando nuevos proyectos, y Kerem también siguió trabajando, manteniendo su carrera ascendente. Se les relacionó con otras personas, hubo nuevos romances, y la vida siguió su curso. Parecía que el capítulo de Ande y Kerem había quedado cerrado, que su historia de amor había llegado a su fin. Y así el tiempo pasó, los fans lo aceptaron, y ambos siguieron adelante con sus vidas. Ande, con su talento innato y su belleza deslumbrante, se convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Protagonizó nuevas series, películas y campañas publicitarias. Su carrera despegó aún más, consolidándola como una estrella internacional. La vimos en eventos de moda, en alfombras rojas, siempre radiante y elegante. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y glamour. Kerem, por su parte, continuó demostrando su versatilidad como actor. Exploró diferentes géneros, protagonizó películas y series que le permitieron mostrar su talento actoral. También se involucró en proyectos sociales, demostrando su compromiso con causas importantes. Su carrera también se consolidó, y su nombre se mantuvo en lo más alto de la industria. Se les relacionó con otras personas, por supuesto. Ande tuvo algunos romances fugaces, siempre discretos, siempre lejos de los focos. Kerem, por su parte, también tuvo relaciones, pero ninguna que trascendiera lo mediático. Parecía que ambos estaban enfocados en sus carreras, en crecer como personas, en encontrar su propio camino. Pero como les decía al principio, el destino es impredecible, y las vueltas que da la vida son sorprendentes. El 12 de septiembre de 2025, la noticia saltó a la luz. Y la noticia, amigos y amigas, fue que Ande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos otra vez. Los detalles de cómo sucedió esto son algo difusos. La información que tenemos proviene principalmente de fuentes no oficiales, de filtraciones, de reportes de prensa, y de las especulaciones de los fans. Según lo que se ha rumoreado, Ande y Kerem, después de un tiempo de separación, habrían vuelto a encontrarse. La chispa, al parecer, no se había apagado por completo. Se dice que a través de amigos en común, empezaron a tener contacto, a verse, a compartir tiempo juntos. Y poco a poco, la llama del amor se reavivó. Lo más sorprendente de todo es que esta vez, decidieron mantener su relación en secreto. Aprendieron de sus errores, o al menos, eso es lo que se deduce de su comportamiento. No hubo fotos en redes sociales, ni declaraciones oficiales. La discreción fue su bandera. Y esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y el interés de los fans y de los medios de comunicación. La noticia del 12 de septiembre de 2025 salió a la luz a través de un artículo de prensa, de una revista turca muy conocida, que por respeto a la privacidad, no voy a mencionar. En el artículo se mencionaba que Ande y Kerem habían sido vistos juntos en varias ocasiones, en lugares privados y discretos. Se especulaba que estaban en una relación sentimental, pero sin confirmación oficial. Las reacciones, como era de esperar, fueron mixtas. Por un lado, estaban los fans que celebraban el reencuentro, que veían esta noticia como una señal de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Para ellos, Ande y Kerem eran la pareja perfecta, y estaban felices de verlos juntos de nuevo. Recuerdo la efervescencia en las redes sociales. Los hashtags volvieron a surgir, los memes se multiplicaron, y los mensajes de apoyo se desbordaron. Los fans conmovidos revivieron viejas fotos, compartieron escenas de la serie, y recordaron los momentos felices que la pareja les había regalado. La alegría era palpable, la esperanza renacía. Por otro lado, estaban los escépticos, aquellos que no terminaban de creer la noticia, o que desconfiaban de la veracidad de la información. Algunos incluso argumentaban que todo era una estrategia de marketing, que la pareja estaba jugando con los sentimientos de los fans para generar más interés en sus carreras. Este es un punto importante. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y lo ficticio a veces se difumina. La industria del entretenimiento es compleja y las relaciones, a veces, se construyen, se manipulan o se utilizan para generar interés. Los escépticos, con su escepticismo, ponían el dedo en la llaga. ¿Era esto real?
¿O era simplemente una jugada para mantener el interés en sus carreras? También había quienes simplemente estaban confundidos, sin saber qué pensar. Habían pasado por tanto, se habían despedido, ¿y ahora, esto? ¿Otra vez? Era mucha información para procesar. Y por supuesto, estaban los que simplemente querían saber la verdad. Querían pruebas, querían confirmación, querían saber qué estaba pasando realmente. La incertidumbre era lo que dominaba. Pero lo cierto es que con el paso de los días, la noticia fue tomando más fuerza. Empezaron a circular más rumores, más fotos filtradas, y más testimonios de personas que afirmaban haber visto a Andy y Kerem juntos. Todo apuntaba a que efectivamente estaban juntos otra vez. Las fotos filtradas, aunque de baja calidad, mostraban a Andy y Kerem juntos, en situaciones que sugerían una relación sentimental. Se les veía en cenas románticas, en paseos discretos, en momentos de complicidad. Los testigos, por su parte, aseguraban haberlos visto en lugares privados, tomados de la mano, abrazándose. Y como es habitual en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la discusión. Los fans crearon hashtags, compartieron fotos, analizaron cada detalle, y debatieron sobre el futuro de la pareja. La especulación era el pan de cada día, y la expectación, máxima. Los foros de discusión se llenaron de teorías, de análisis del lenguaje corporal, de interpretaciones de cada gesto y palabra. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas, desentrañando el misterio. La obsesión era generalizada. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta noticia para el futuro de Andy y Kerem? ¿Cómo afectará a sus carreras? ¿Y qué podemos esperar de esta nueva etapa en su relación? En primer lugar, es innegable que esta noticia ha generado un gran revuelo mediático. Tanto Andy como Kerem han vuelto a estar en el centro de la atención, y su popularidad ha aumentado aún más. Esto, sin duda, beneficia sus carreras profesionales. Les abre nuevas puertas, les ofrece nuevas oportunidades, y les permite seguir creciendo como artistas. Es muy probable que ambos sean buscados para nuevos proyectos, tanto en cine como en televisión. Y es posible que veamos a Andy y Kerem trabajando juntos de nuevo, algo que sin duda sería muy bien recibido por sus fans. De hecho, ya se rumorea sobre proyectos en común, así que estén atentos. El simple hecho de que Andy y Kerem estén juntos de nuevo genera un interés masivo. Los productores, los directores, los guionistas, todos quieren aprovechar esta oportunidad. La gente quiere verlos juntos, quiere verlos en pantalla, quiere volver a soñar con su historia de amor. En cuanto a su relación, es difícil saber qué esperar. Al haber elegido mantener su relación en secreto, es probable que busquen una mayor privacidad y protección. No sabemos si volverán a compartir su vida personal en las redes sociales, o si preferirán mantener un perfil más bajo. Lo que sí podemos esperar es que aprendan de sus errores, y que traten de construir una relación sólida y duradera. La discreción que han elegido es una buena señal. Han aprendido de sus errores, han madurado, y ahora saben que la privacidad es un tesoro. No sabemos si volverán a mostrarse juntos en público, pero lo más probable es que, al menos por un tiempo, prefieran mantener su relación en secreto. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones, los romances, los rumores, todo está en constante cambio. Hay que tomarlo todo con pinzas, y no dejarse llevar por las apariencias. En segundo lugar, que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y que aunque las cosas no siempre salen como esperamos, siempre hay esperanza de que el amor verdadero triunfe. Y por último, que la vida es impredecible. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro, y las sorpresas están a la orden del día. Así que vivamos el presente, disfrutemos de cada momento, y no dejemos de creer en el amor. En el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Las segundas oportunidades son posibles, el amor puede renacer, y los sueños pueden hacerse realidad. Pero sobre todo, recordemos que la vida es un viaje, lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de sorpresas y decepciones. Y en ese viaje lo más importante es ser feliz y disfrutar cada momento. Así que, amigos y amigas, ¿qué les pareció la noticia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre Andy y Kerem? ¿Creen que esta vez su relación funcionará? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre este tema tan interesante.
Y como siempre, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.